Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes comentando las declaraciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos en su comparecencia ante el Tribunal Supremo en el marco de las investigaciones en su contra por la compra de mascarillas durante la pandemia. Estoy muy agradecido, la sesión pues ha sido larga, se ha tocado todos los extremos ya conocidos y ya publicados por ustedes. Prometido ahí mismo como a voluntad mía, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces. En su declaración, Ábalos evitó hacer alusiones a los miembros del gobierno, lo que podría responder a un acercamiento con su antiguo partido. El exdirigente socialista afirmó que nunca cobró comisiones ni adjudicó contratos a empresas concretas. Aseguró que la búsqueda de mascarillas al inicio de la pandemia la delegó en Koldo García, que mantenía una relación estrecha con Víctor de Aldama. Sin embargo, a pesar de eso, el abogado de Koldo evitó formularle preguntas durante las más de 3 horas de interrogatorio, lo que ha elevado suspicacias. Según informa hoy The Objective, las partes sospechan que hay un acuerdo entre Ábalos y Koldo para que sea Koldo quien asuma la responsabilidad de las mascarillas. Bueno, estas partes son un poco bien intencionadas, un poco ingenuas. Un pacto entre Ábalos y Koldo. No, hombre, lo que hay es un pacto entre el PSOE, Ábalos y Koldo. Lo dije ayer y lo he dicho muchas veces en este programa. Todo lo de Ábalos, el fingir el distanciamiento con el PSOE, eso de que le expulsaran del grupo socialista, pero ahí está en el mixto, aforado ante el Tribunal Supremo y todo eso fue un paripé. Ábalos nunca ha actuado al margen del Partido Socialista. Koldo no era un hombre de Ábalos, Koldo era un hombre de Sánchez. Y Ábalos aceptó que le pusieran a Koldo al lado, que se lo pusiera Sánchez. Y todo lo que ha hecho Ábalos forzosamente tiene que ser con conocimiento, si no es que por orden de Sánchez. Cuando salta el tema Ábalos, pues recuerdan ustedes la reacción inicial. Todos los apoyos del gobierno en pie en el Parlamento aplaudiendo a Ábalos. Pasa el tiempo, empiezan a confirmarse cosas y entonces llega un momento donde la situación es insostenible y tienen que fingir que, ¡oh, Dios mío! Nos acabamos de enterar de que Ábalos lo mismo estaba metiendo la mano en la caja. A ver, José Luis, vamos a hacer un paripé. Hacemos como que te expulsamos, que estamos muy escandalizados y que nos rasgamos mucho las vestiduras. ¡Chas, chas! Y tú haces como que estás muy enfadado con nosotros. Pero eso sí, te dejamos ir a una tournée mediática, incluso a la radiotelevisión española que controla el PSOE, para que tú des tu versión y esas cosas. Es toda una farsa. Ábalos es el PSOE. Ábalos es Sánchez. Y ayer, pues Ábalos fue a declarar ante el juez y descargó todo en Koldo. Dijo, no, yo estos temas los llevaba a Koldo. Y lo demás, no, yo no cobré ningún tipo de mordida. Yo no tuve ningún tipo de comisión de Aldama. Escurrió el bulto, por supuesto no tiró para arriba. Y entonces, pues uno diría, caramba, Ábalos está tratando de echarle el muerto a Koldo. Pobre Koldo, se lo va a comer todo. Reaccionará con indignación. Pues no. Por supuesto que no reacciona con indignación. Escuchen. El principal damnificado de la declaración del exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo ha sido su exasesor principal, Koldo García. Ábalos le responsabilizó ante el juez de una buena parte de los hechos de los que se le acusa, como la relación con el empresario Víctor de Aldama, los pagos del alquiler de un piso a su novia o la contratación de esta joven para un puesto en la estructura del Ministerio de Transportes. Sin embargo, Koldo no tiene la misma impresión. El exasesor de Ábalos comentó a El Confidencial que él no lo ve como una traición y que José Luis Ábalos sí ha dicho la verdad. Asegura que Ábalos no le ha culpado de todo y que ha estado hablando con sus abogados y la percepción que tienen
no es la misma. Koldo afirma estar tranquilo y confirma que es verdad que él se encargaba de los alquileres y de supervisar el material sanitario, pero recuerda que Ábalos también ha dicho que él no tenía ningún tipo de poder para firmar contratos o destinar €1 de la administración a nadie. Bueno, pues está claro que Ábalos, Koldo y el PSOE han pactado cuál va a ser la línea de defensa: negar la corrupción, echarle en todo caso las culpas a Koldo, que en el peor de los casos aceptaría comerse el marrón, pues en la esperanza de que luego le protejan adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer, luego vamos a hablar de eso en detalle, porque ayer la declaración de Ábalos tuvo una particularidad muy preocupante, y es que no dejaron a las acusaciones particulares entrar. El juez no les dejó, luego lo comentaremos en detalle. Solo dejaron entrar a la acusación particular del PP. Ay, muy peculiar y muy preocupante. Y al final, pues nada, Ábalos salió del tribunal. Luego veremos a qué respondió ni a qué no respondió, pero el caso es que no respondió a nadie, salvo a la Fiscalía y al juez. ¿La Fiscalía de quién depende? Bueno, pues eso. Curiosamente, mientras Ábalos echaba a Koldo las culpas, estas cosas las llevaba a Koldo, sin arremeter contra Koldo, es decir, diciendo, bueno, Koldo se encargaba de las gestiones, yo esto no tengo nada que ver, pero bueno, tampoco Koldo podía decir qué contratos se firmaban o no se firmaban. Mientras echaba las responsabilidades sobre Koldo, pues el abogado de Koldo tampoco intervino para tratar de, entre comillas, defender a su cliente de ese pase de responsabilidad que Ábalos hacía, lo cual pues apuntala la tesis de que evidentemente tanto Ábalos como Koldo como el PSOE pues tienen pactada su estrategia de defensa, que consiste básicamente en negarlo todo. Si hubieran estado las acusaciones particulares, pues y hubiera respondido a las preguntas de las acusaciones particulares, pues entonces podríamos haber entrado en los detalles, ¿no? Pero se quedó en las generales de la ley, el amigo Ábalos. La semana que viene tienen que declarar Koldo y Aldama. De la declaración de Koldo, pues no esperemos mucho. Lo mismo que de la de Ábalos. La interesante va a ser la otra, la de Aldama, que me supongo yo que sí que tendrá algo que decir. Luego en el bloque de las 7:30 comentaremos más cosas sobre la declaración de Ábalos de ayer, porque como ya les digo, a mí me parece enormemente preocupante que ayer no se dejara entrar al resto de las acusaciones populares, solamente a la del PP, y les explicaré luego el por qué me parece tan preocupante, pues con un ejemplo de lo que pasó ayer. Pero bueno, no son Ábalos y Koldo y Aldama la única noticia del día. Hay muchas otras. Después de 43 días de silencio, habla alguien que tendría que haber hablado desde el primer día y se ocultó en el mutismo. Escuchen. Después de 43 días de la catástrofe de la Dana en Valencia, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, se excusa sobre la gestión de la emergencia. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha trasladado a los alcaldes afectados que fue un evento de magnitudes absolutamente extraordinarias, con efectos que eran muy difíciles de prever. Así lo han transmitido fuentes del organismo después de que el presidente Miguel Polo se haya reunido este jueves con regidores, concejales y técnicos de los municipios afectados por la crecida del Barranco del Pollo. Miguel Polo ha estado acompañado en la reunión por el director técnico Manuel Torán, la comisaria de aguas Cristina Sola y varios técnicos de la Confederación. La Confederación del Júcar dice que era algo de una magnitud difícil de prever. ¿Era algo de una magnitud difícil de prever? ¿En serio? Nadie podía pensar que puede haber una riada monstruosa y matar a mucha gente. Y por tanto, pues ¿cómo vamos a tomar medidas? La Confederación del Júcar
es un organismo que tendrá que, bueno, más bien su responsable, tendrá que dar muchas explicaciones, debería darlas ante la opinión pública exhaustivamente, pero tendrá que dar explicaciones ante un juez, porque la Confederación del Júcar, dentro de los 3 tipos de negligencia relacionados con la Dana, las negligencias antes, las negligencias durante el día y las negligencias con posterioridad, en lo que respecta a la ayuda, de esos 3 tipos de negligencias, la Confederación del Júcar tiene una probable participación en 2. Antes de la Dana, es la Confederación del Júcar quien tendría que haber impulsado las obras hidráulicas necesarias para, por ejemplo, controlar los flujos de agua en el barranco del Pollo. Las obras que estaban presupuestadas en 2005, estaban previstas, se pararon. Nos tendrá que explicar el señor Zapatero, presidente entonces, por qué. Y esas obras incluían, por ejemplo, la creación de una presa en Cheste que hubiera evitado, o al menos atenuado muchísimo, la crecida en el barranco del Pollo. No se hizo esa presa y el barranco corrió libre. Pero es que durante los años posteriores se han implantado una serie de políticas falsamente ecologistas que han impedido limpiar los cauces, lo cual a su vez llevó a que cuando el agua empezó a subir, empezó a arrastrar maleza, empezó a crear embalses improvisados de maleza que luego se venían abajo y el agua iba como un torrente anegando las poblaciones. Esa misma maleza taponaba los ojos de los puentes y de nuevo pues volvía a crear embalses temporales que luego reventaban aguas abajo. En todo eso, la Confederación del Júcar ha tenido una participación estelar y tendrá que explicarlo. Espero que lo explique delante de un juez. Y durante el día de la crecida, la Confederación del Júcar tenía que haber dado aviso de lo que estaba sucediendo. Tenía que haber dado avisos claros de ojo la gente aguas abajo porque esto revienta. Y no los dio. Como no los dio la EMET, o sea, estamos en el mundo donde que si el Big Data, que si la inteligencia artificial, pero parece que aquí nadie y nos sacan modelos del clima que dicen que dentro de 150 años subirá el nivel del mar 3 milímetros. Joder, qué tíos tan inteligentes, ¿eh? A partir de los datos de ahora saben que dentro de 150 años subirá 3 milímetros, pero son incapaces de ver que si está lloviendo 600 litros por minuto aquí, teniendo en cuenta la orografía, dentro de una hora habrá una riada monstruosa en no sé qué punto aguas abajo. Para eso no tenemos Big Data, ni inteligencia artificial, ni modelos, ¿no? Para dentro de 150 años sí. No me fastidies. 43 días ha estado en silencio este señor, tratando de evitar las preguntas. Bueno, pues creo que no va a poder evitarlas. Luego escucharemos a alguna de las víctimas de la Dana que ayer estaba delante del Congreso expresando sus sentimientos. Si alguien se piensa que esto no va a acabar en los tribunales con gente en el banquillo haciendo frente a las preguntas de los abogados de las víctimas, creo que no ha valorado suficientemente la situación. Bueno, y mientras en los tribunales pasan esas cosas, mientras rompe su silencio el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pues aquí en Madrid tenemos una buena noticia, al menos temporalmente. Almeida se la envaina. En otros asuntos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, suaviza las restricciones a los coches sin distintivo. Ayer, tras la Junta de Gobierno, Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, confirmó la noticia. No habrá multas en 2025 para los propietarios de los vehículos sin distintivo medioambiental empadronados en la capital, sino un periodo de 12 meses de preaviso, en lugar de los 6 meses habituales cuando se incorporan nuevas limitaciones. La medida también incluye motocicletas y vehículos
de mercancías. Durante un año serán enviadas cartas a los infractores, como mucho una por mes, independientemente de las infracciones. El anuncio llegó con la confirmación de los mejores registros de contaminación. Según el Ayuntamiento de Madrid, son las cifras más redondas desde la puesta en marcha de Madrid 360. Almeida, ese estafador electoral que decía que desde el minuto 1 derogaría el Madrid central de Carmena, Almeida, ese señor que mintió a los madrileños de manera descarada, Almeida, ese señor que ha perdido en los tribunales gracias a Vox y que tendría que haber anulado, porque así lo ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, todo lo de Madrid Central, Madrid 360, y tendría que devolver los 300 millones de euros que ha robado en multas a los madrileños. Almeida, ese señor, pues se puso chulo cuando la justicia le tumbó a instancias de Vox Madrid 360, todas sus zonas de bajas emisiones, y dijo que ni hablar, que ni las quitaban ni devolvía las multas y que además recurría al Supremo. Bueno, pues ya se la ha envainado parcialmente. Tenían que entrar en vigor las restricciones a 1 de enero de 2025. Entonces, bueno, ha dicho que, en fin, que aplaza un año las multas y a la gente que no tenga distintivos. Permítame que se lo diga, señor Almeida. Lo que está usted haciendo es robar a la gente que menos tiene, que son los que tienen coches antiguos, los que tienen furgonetas de reparto antiguas, para que al final se lleven la pasta los pijoprogres que sí tienen para comprarse un híbrido, un eléctrico y la madre que lo parió. Roba usted a los que menos tienen y beneficia a los que más tienen. Es usted un Robin Hood inverso. Usted roba a los ciudadanos de Nottingham para darle el dinero al sheriff. Le ha dicho a la justicia que usted no puede aplicar zonas de bajas emisiones sin tener al menos un estudio de cómo va a impactar eso a la gente, de cómo les va a afectar a sus negocios, de cuánto dinero van a perder. Lo que está usted haciendo, aparte de reflejar su capacidad de mentir a los electores, porque les prometió lo contrario de lo que luego hizo, lo que está usted haciendo refleja lo peor de la política progre, que es imponer toda una serie de mamarrachadas con excusas absolutamente infumables, como el tema de la emergencia climática, para al final saquear a la gente de a pie y que sigan viviendo como curas, y perdónenme por la expresión, porque no es verdad que los curas, o al menos los curas rurales, no es verdad que vivan bien, para que sigan viviendo como curas todos los jetas de este mundo, y toda la gente que sí que tiene dinero para gastarse, pues por ejemplo, en coches eléctricos ultra caros. Al final, pues ¿quién ha llevado a Almeida a los tribunales? Vox. ¿Quién ha ganado a Almeida en los tribunales? Vox. ¿Quién denunció cuando Almeida se puso chulo y dijo que él, como hacen los separatistas catalanes, no va a acatar la sentencia y va a recurrir al Supremo? ¿Quién denunció esa actitud de Almeida? Vox. ¿Y al final qué ha pasado? Pues que Almeida se la ha tenido que envainar parcialmente. Atrasa las multas un año, las nuevas multas que se van a añadir a las anteriores, pero sigue sin derogar las zonas de bajas emisiones y sigue con su recurso al Supremo y sigue sin devolver las multas anteriores. Pero bueno, mira, al menos ha reculado en parte. Y si ha reculado en parte es por el daño electoral que evidentemente le hace al Partido Popular el ver cómo su alcalde principal, el de la capital, el de Madrid, se dedica a incumplir sentencias judiciales, a saquear a los ciudadanos con multas ilegales y encima a mantener políticas absolutamente demenciales, basadas en mitos progres completamente ridículos, simplemente porque quiere ser más progre que los progres. Bueno, celebremos el que se haya envainado parcialmente la jugada, el señor Almeida. Y celebremos el hecho de que si se lo envaina, quiere decir
que es consciente de que le va a pasar factura el tema a él y al PP. Conclusión. No se callen ustedes nunca, queridos oyentes. Hay que protestar mañana, tarde y noche contra cualquier desafuero. Sobre todo porque ahora están bizcochables. Últimamente, tanto el PP como el PSOE de repente nos regalan rectificaciones. Buena señal. Quiere decir que están percibiendo que en la opinión pública cambian los vientos. Que están percibiendo que la gente está un poco ya hasta las mismísimas narices de tanta mamarrachada. Conclusión. Apreteu. Ayer el Pleno del Congreso ha instado al gobierno a pedir al Tribunal Penal Internacional que dicte una orden de arresto en contra del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Un mandato que ha salido adelante pese al voto en contra del PSOE y Sumar, los dos partidos que integran el Ejecutivo de coalición. Esta petición de que España se adhiera a la demanda presentada en el 2018 y solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI que dicte una orden de arresto contra Maduro y otros sospechosos de la perpetración de crímenes de lesa humanidad ha salido adelante con los votos del Partido Popular, de Vox y de UPN, y gracias a las abstenciones del PNV, Junts y Coalición Canaria. Bueno, pues mira, este es un tema en el que, menos mal, están de acuerdo los dos partidos de la oposición, el PP y Vox. El PP, tan tibio en otras cosas, en el tema de Venezuela no lo es. Y me alegra que no lo sea. Y el PP, pues, puso sobre la mesa una petición, pues que parece bastante razonable. Que España solicite que Nicolás Maduro sea arrestado y puesto a disposición de la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad, por las torturas, por los asesinatos de opositores, por los secuestros, por el acoso a la oposición política. Y el Congreso, pues lo aprobó. Y lo aprobó gracias a los votos de Vox, PP, tal, y gracias a la abstención de algunos de los socios de Sánchez, que en esto se ha quedado en minoría. PNV, Junts, se abstuvieron. Gracias a esa abstención salió adelante la propuesta. El Partido Socialista y sus socios de izquierda, los podemoides, etcétera, votaron en contra. Votaron en contra de que se arreste y se juzgue a un torturador. Cuando escuchen ustedes a alguien de la izquierda hablar de dictaduras de Franco y demás, nunca en la dictadura de Franco, y cuando digo nunca es nunca, se cometieron las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el régimen de Maduro. El régimen de Franco era un régimen dictatorial. El régimen de Franco fusiló a gente, sí. Pero las torturas brutales, indiscriminadas, salvajes, que practica Maduro no se practicaban en la dictadura de Franco. Cuando escuchen ustedes a la izquierda alzar la voz contra la dictadura de Franco, díganle, estupendo, sí, muy bien, dictadura de Franco, caca. ¿Cómo podéis apoyar al torturador Maduro? ¿Cómo podéis hacer eso? ¿Qué justificación moral podéis encontrar a apoyar a tíos que se dedican a practicar torturas sexuales en las cárceles de mujeres? ¿Podéis explicarlo? Digo, una explicación racional, argumental, lógica, moral, porque la explicación más pragmática sería que Maduro ha regado con muchísimo dinero a formaciones de la izquierda española, ¿verdad? Claro, el que paga manda. En fin,